tenemos a una invitada especial que nos va a hablar sobre este tema. ¿Qué es la psicología? Como ya es costumbre en este canal, comenzaremos nuestro tema dando una definición etimológica de la palabra psicología, la cual viene del griego psique, que significa alma, mente, aliento, vida, viento frío o soplo helado, palabra que se representaba con una mariposa, y de logía, que significa discurso, tratado o doctrina. Psicología significa entonces estudio del alma y más recientemente estudio de la mente. La palabra psicología como tal fue usada por primera vez por el poeta Marko Marulich en su obra Psychologia da Ratione Animae Humanae, escrita a finales del siglo XV o inicios del siglo XVI, y en la obra del alemán Rudolf Ruckel, quien escribió su Psychologia hoc est de hominis perfectione anima ortu en 1590. Con la Reforma Protestante alemana en el siglo XVI, el término se difundió por Europa, haciendo su aparición en lengua francesa en las obras de Philippe Melanchthon y en el Psychologium Tracti de la aparición de Desprez, de Noël Taillepied, texto escrito en 1588. En Inglaterra se tienen noticias primeras de su uso en la obra de Stephen Blanchard hacia 1694. Ya para el siglo XVIII, el término fue más difundido gracias a los textos del filósofo Christian Wolff, especialmente en sus obras Psicologia Empirica de 1732 y en Psychologia Rationalis de 1734. Pasemos ahora a dar un breve recuento histórico de cómo se formó la moderna psicología occidental. Para ello nos situaremos en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, por considerarlos como los contextos históricos que dan cabida al nacimiento de la psicología como disciplina científica. Para ello habremos de mencionar ciertos momentos clave, algunos autores importantes, sus ideas y propuestas revolucionarias para su época, así como sus metodologías. Cabe decir que esta conformación científica de la psicología no ha estado exenta de discusiones, desacuerdos y críticas entre los diversos enfoques y teorías que en su momento se disputaron la primicia explicativa de fenómenos tales como las sensaciones, la percepción, la conducta o los fenómenos psicológicos como tales. Esto, lejos de debilitar a la disciplina, la fortaleció, pues como menciona Thomas Kuhn, es solo mediante la competencia entre distintos paradigmas que las ciencias se fortalecen, crecen y se consolidan. Es decir, es un clima de pensamiento crítico y científico en el cual la psicología, como muchas otras ciencias en nuestros días, logró consolidarse. Así pues, iniciemos nuestro recorrido histórico con los orígenes de la moderna psicología. La psicología como ciencia, el siglo XIX. Si bien es cierto que los orígenes de la psicología pueden rastrearse desde la Grecia antigua como parte de las doctrinas filosóficas de Platón y Aristóteles, o de la medicina hipocrática o galénica, pasando por la Edad Media con teólogos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, es el siglo XIX quien constituye lo que se considera como la moderna psicología científica. El siglo XIX se caracterizó por su clima positivista en el ámbito de las ciencias, lo cual ayudó a que la metafísica, que hasta entonces había sido bien vista, entrara en crisis. La filosofía postkantiana de la naturaleza y el materialismo histórico ayudaron a desviar la mirada hacia los problemas sociales y políticos. Las ciencias comienzan a relegar a la filosofía en cuanto a su capacidad de responder a viejas y nuevas preguntas sobre el mundo natural, impulsadas por las teorías revolucionarias de Lamarck y Darwin. Así, el evolucionismo agnóstico y ateo, el transformismo darwiniano, la sociología positivista, entre otras, se imponen como los nuevos dominios científicos que constituyeron a la antigua metafísica de corte escolástico. En este contexto es que nace una psicología que reclama para sí un derecho de cientificidad, al mismo nivel que la química, la biología o la física. El problema de la medición ligado a la experiencia sensible comenzó a ser el foco de preocupación de los sabios en el campo de la óptica y la astronomía. Ello contribuyó al nacimiento de la psicofísica como puente entre la experimentación y la percepción.
La psicología intentó desde un inicio sustraerse del subjetivismo. Para ello acudió a la fisiología. En este sentido, John Stuart Mill, quien reivindica a la psicología como ciencia independiente, observacional y experimental, cuyo objeto es el descubrimiento de las leyes en función de las cuales los fenómenos del espíritu, antes preocupación de la metafísica, operan. Para Stuart Mill, la verdad de tales leyes depende de las condiciones orgánicas, es decir, del conocimiento de los procesos nerviosos. Psicología y fisiología están en este periodo fuertemente relacionadas. Esta psicología niega también cualquier apriorismo, es inductiva, causal, experimental y asociacionista. La influencia de Stuart Mill se observa en los trabajos de Herbert Spencer y su sistema de filosofía sintética de corte naturalista. Para Spencer, los hechos y la experiencia se encuentran en la base de su ideario evolucionista, donde los conceptos de fuerza y materia son fundamentales y en donde se trata de entender que el sistema nervioso central está conformado por relaciones preestablecidas, nacidas de las relaciones reales con el mundo circundante en un momento dado del proceso evolutivo. En el caso de los individuos, este proceso es sinónimo de condicionamiento y de experiencias acumuladas a nivel de especie, lo que en nuestros días llamaríamos una memoria genética. Para Spencer, pues la herencia de cualidades adquiridas es fundamental en la comprensión de los rasgos individuales, transmitidos y generacionalmente enriquecidas gracias a la experiencia cotidiana. Spencer ubica la psicología como una ciencia independiente al lado de la biología al ser correspondientes, tienen la capacidad de integrarse mutuamente, con lo cual es posible entender y explicar procesos como las acciones reflejas, el instinto o la conciencia. Por otro lado, Alexander Bain, profesor de la Universidad de Aberdeen, otorga un lugar importante al sistema nervioso central. Para él, la fuerza nerviosa es engendrada por la acción de la alimentación proporcionada al cuerpo, lo cual da origen a la fuerza mecánica, el calor, la electricidad, el magnetismo o la descomposición química. La fuerza que anima al organismo humano y mantiene las corrientes del cerebro tiene su origen en el Sol. Para Bain, el cerebro es la sede de los sentidos, los cuales mediante los nervios abarcan órganos como los músculos y las vísceras. Por ello, era necesario, de acuerdo a este punto de vista, que se aplicaran los procedimientos de las ciencias naturales a la psicología. En Alemania, la psicofísica buscó determinar la relación entre los fenómenos físicos considerados como excitaciones causales y el fenómeno de lo psíquico o las sensaciones resultantes de ello, con el fin de sacar sus leyes. Investigadores como Johann Friedrich Herbart, Ernst Heinrich Weber, Gustav Fechner dan fe del intento general de introducir la medición en la psicología para determinar con elementos objetivos los procesos psíquicos y son el origen de los métodos que buscan determinar en un sujeto el estímulo perceptible y sus diferencias o mediciones en los umbrales sensoriales. Un testimonio de ello es la famosa ley Weber-Fechner. En Francia, la obra de Marcel Foucault es pionera en cuanto a la psicofisiología, los fenómenos sensoriales y sus relaciones con la percepción. Para Foucault se trataba de reconocer las relaciones existentes entre estados psíquicos y estados físicos. Es Wilhelm Wundt quien da un paso adelante en la construcción de una psicología experimental al considerar a la anatomía como parte del interés psicológico. Para Wundt, la psicología debía basarse solo en hechos y mediciones, además de ser experimental. Con estas ideas, Wundt ejerció una influencia importante en el nacimiento de la nueva psicología en los Estados Unidos. Un personaje importante en esta revisión bonovesca es Théodule Ribot, quien estuvo a cargo de una cátedra sobre psicología experimental y comparada. Ribot creía que el moderno psicólogo debía poseer una sólida formación científica y una rigurosa especialización en un campo determinado de la psicología. El pensamiento de Ribot refleja los avatares de la nueva psicología en sus aspiraciones a ser reconocida como ciencia, sobre todo por las relaciones que aún mantenía con la filosofía y aquellas que buscaba estrechar con la fisiología, favoreciendo a esta última.
Pese a esto, Ribot reconoció la estrechez de los experimentos en laboratorio, tan promovidos y defendidos por Wundt, y admitió que las certezas de las investigaciones objetivas no eran absolutas, puesto que había elementos subjetivos condicionados a los resultados. Gracias a su relación con Charcot, Ribot vio en las enfermedades mentales el campo idóneo para la investigación científica, admitiendo que la psicología debía de ser comparativa e interdisciplinaria, por ejemplo con la antropología, la lingüística, la historia o la sociología. Para inicios del siglo XX, la psicología científica gozaba ya de buena salud, reflejada en el auge de los laboratorios de experimentación, en la aparición de revistas especializadas, en las ponencias presentadas en congresos internacionales de psicología, en los cuales ya participaban psicólogos conocidos como Pierre Janet, Fritz Myers, Auguste Forel, Theodore Flournoy, Alfred Binet y William James. Es aquí cuando aparece por primera vez la psicología aplicada, la psicología religiosa y la psicología animal, no sin ciertos tintes pseudocientíficos, dado a que estos subcampos fueron tema de interés por parte de ocultistas, espiritistas y teósofos. El siglo XX significó, en términos generales, una renovación al interior de la psicología científica decimonónica con la incorporación de las reflexiones provenientes de la psicopatología y la fenomenología. En el campo de la psicología experimental, esta renovación significó la rehabilitación de la introspección excluida hasta entonces. Ya desde los trabajos de Hermann Ebbinghaus, se sugería que los fenómenos psíquicos podían estudiarse sin recurrir necesariamente a la fisiología, lo cual instigó a otros especialistas a explorar el camino de la introspección. Un alumno de Wundt, Oswald Kulpi, adoptó este medio impulsando nuevas investigaciones experimentales que dieron como resultado, entre los años de 1900 y 1908, la creación de la llamada Escuela de Wurzburgo y una nueva corriente psicológica, la psicología del pensamiento. Para la psicología del pensamiento, las operaciones anímicas, incluidas las ideas y la razón, se explican por asociación mecánica, de manera que el pensamiento no es sino el último producto de imágenes asociadas mediante la introspección controlada. Estos investigadores se limitaron al fenómeno de la excitación y la reacción, observando y describiendo lo que estos provocaban, con la colaboración expresa y consentida del sujeto de experimentación. Esta corriente fue el origen del nuevo problema, el de la relación entre pensamiento y lenguaje, pues los psicólogos de Wurzburgo concluyeron que era necesario admitir la existencia de un pensamiento puro, sin imágenes ni palabras, con lo que la vida mental de los sujetos quedaba reducida a una especie de mosaico. Hasta aquí nuestro breve recorrido por los orígenes modernos de la psicología decimonónica e inicios del siglo XX. Más adelante en el Bonobo revisaremos las nuevas propuestas en que la primera mitad del siglo XX transformaron a la ciencia psicológica, su teoría, métodos y clínica. Así pues, el Bonobo amenaza con regresar muy pronto para seguir hablando y ahondando en un tema por demás interesante. En resumen, como vimos a lo largo del video, la psicología moderna nace como parte de la revolución científica que se vivió en Occidente durante los siglos XIX y XX, cuyo origen es sin duda el proyecto ilustrado. La moderna psicología nace como disciplina científica en tanto buscó desde un inicio adscribirse a las ciencias biológicas y médicas, por ejemplo a la neurología, la fisiología, la anatomía y la matemática, a la par que se alejaba de la metafísica de corte escolástico. Muchas cosas habrán de pasar desde este momento fundacional hasta nuestros días, en los cuales la psicología se ha ganado a pulso un lugar como saber científico moderno, y de esas muchas cosas el Bonobo hablará en futuros videos. A pesar de la intromisión de ciertos puntos de vista metafísicos como la teosofía, el espiritismo, el ocultismo o la magia en sus postulados, la filosofía logró marcar distancia respecto a estos saberes para convertirse en una ciencia positiva, lo cual cimentó las bases de las posteriores escuelas psicológicas del siglo XX, pero como ya lo dijimos, esto será tema en futuros videos. Y así, mis queridos primates, es como llegamos al final de este video. El Bonobo y yo esperamos que les haya gustado.
y si es así, nos los hagan saber en la caja de comentarios. También nos gustaría saber de ustedes, si tienen alguna pregunta, si hay algún tema que quieran que se toque en algún video futuro, si hay sugerencias para mejorar, en fin. El Bonobo está ansioso de leerlos y escucharlos y estará muy contento de responderles a todos. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y claro, avisarle a sus conocidos para que también se suscriban y esta comunidad de antropoides crezca cada día más. Saludos y hasta la próxima.